Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel rechaza las acusaciones de desapariciones forzadas de palestinos en los centros de distribución de ayuda en Gaza. Israel confirma la muerte del portavoz del grupo terrorista Hamás, Abu Obeida. Los hutíes e Israel confirman la muerte del primer ministro y otros altos funcionarios del grupo terrorista yemení en un ataque israelí. En una tormentosa reunión de gabinete, Netanyahu rechaza la insistencia del jefe del ejército de votar sobre el acuerdo de rehenes. La flotilla de Gaza que transporta a Greta Thunberg regresa al puerto de Barcelona debido al mal tiempo en la mar. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Bien, comenzamos con esa primera noticia. Las fuerzas de defensa de Israel rechazan las acusaciones de un grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas de palestinos en los lugares de distribución de ayuda en Gaza, afirmando que el ejército detiene legalmente a personas que se acercan a los complejos de ayuda fuera del horario laboral o de forma que pongan en peligro a sus fuerzas. 7 expertos independientes dijeron en una declaración conjunta que habían recibido informes de que varias personas, incluido un niño, habían sido desaparecidas por la fuerza después de acudir a los sitios de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza en el sur de Gaza y que las fuerzas de defensa de Israel estaban supuestamente directamente implicadas en las desapariciones forzadas de personas que buscaban ayuda. El ejército israelí recuerda que permite a la citada fundación operar independientemente y distribuir ayuda a los residentes de Gaza y que opera cerca de las zonas de distribución para permitir que la distribución se realice junto con la actividad operativa continua de las fuerzas de defensa de Israel en la franja y que dentro de su actividad los sospechosos que llegan al complejo durante las horas en que está cerrado y se acercan a las fuerzas de una manera que las pone en peligro son detenidos y llevados para un interrogatorio más profundo. Si el interrogatorio inicial sobre el terreno genera sospechas de que un detenido ha participado en actividades contra nuestras fuerzas, el sospechoso es trasladado para un nuevo interrogatorio en Israel, continúa y añade. Los detenidos cuya detención no está justificada son liberados en la Franja de Gaza, mientras que aquellos para quienes existen motivos para continuar la detención, de acuerdo con la ley, comparecen ante un juez y tienen derecho a representación legal conforme a lo dispuesto por la ley. Cuando hay menores involucrados, esto se tiene en cuenta y se les trata con la sensibilidad necesaria y de acuerdo con la ley, añade el ejército israelí. Bueno, la situación es la siguiente. En la Franja de Gaza todavía hay guerra. Los centros de reparto de ayuda están abiertos en determinados horarios en que opera la Fundación Humanitaria de Gaza. Fuera de esos horarios, la gente que se acerca a las instalaciones del ejército que vigilan esos centros de reparto, pues son detenidos, porque si se acercan a las fuerzas militares, pues evidentemente Israel tiene que actuar. No puede dejar de que de noche y fuera del horario, pues estas personas se acerquen y cometan, por ejemplo, atentados contra los soldados o contra las instalaciones de la fundación. Así que, bueno, esta es la aclaración más sencilla que se puede encontrar, pero cuando se habla de estas detenciones no son desapariciones. Vamos a ver, porque aquí desapariciones es cuando alguien muere y nadie sabe que ha muerto o que nadie sabe qué ha pasado con esa persona. Esos son los desaparecidos, como ha pasado en circunstancias muy distintas, por ejemplo, en la Argentina, con los detenidos por las fuerzas militares y paramilitares. Aquí no son desapariciones, sino que son arrestos por parte del ejército en una situación de guerra.
Continuamos. Israel declaró el domingo que el conocido portavoz de Hamás, por su alias Abu Obeida, murió el sábado pasado en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, aunque en un primer momento solo se informó que el ataque del sábado tuvo como objetivo a un alto cargo de Hamás. El primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el domingo su identidad en la reunión semanal del gabinete. En una declaración del ejército se denominaba Abu Obeida como la cara de la organización terrorista y que la operación había sido llevada a cabo conjuntamente desde la sala de operaciones del Servicio de Inteligencia Shin Bet en cooperación con el Comando Sur del Ejército por la Inteligencia Militar, que apuntaba al escondite donde se encontraba el terrorista. Durante la última década, Abu Obeida fue responsable del aparato de propaganda del ala militar de Hamás. En este cargo, supervisó las operaciones de portavocía en brigadas y batallones, coordinó la labor de los medios de comunicación políticos con el ala militar y fue la figura principal que estableció la política de propaganda. Bueno, poco tengo que comentar sobre esto, solamente una aclaración, esto de que lo llaman la cara de la organización terrorista, tiene también su aquel, porque generalmente aparecía con una kefía que le tapaba la cara, o sea que la cara no, sería más bien la voz o el perfil o la figura que representaba, y que no era simplemente un periodista que hablaba en nombre de una organización, sino el responsable de la política de propaganda de una organización terrorista yihadista como Hamás. Continuamos. El primer ministro del gobierno hutí de Yemen y varios otros ministros murieron en un ataque israelí contra la capital el pasado jueves. Varias otras personas resultaron heridas en el ataque. El sábado Israel confirmó que el primer ministro Ahmed Galeb al-Rawi murió junto con varios oficiales militares hutíes y otros miembros de alto rango del liderazgo político del grupo, aunque no los nombraron. El resultado exacto del ataque y el destino de algunos de los atacados aún está por determinar. Según Israel, el ataque aéreo tuvo como objetivo al jefe de gabinete del grupo alineado con Irán, al ministro de Defensa y a otros altos funcionarios. Algunas fuentes periodísticas israelíes informaron el viernes que todo el gabinete hutí, incluyendo al primer ministro y otros 12 ministros, probablemente murió, aunque la evaluación no era definitiva. Al-Rawi se convirtió en primer ministro hace casi un año, pero el líder de facto del gobierno era su adjunto, Mohamed Moftaf, quien fue asignado el sábado para llevar a cabo las funciones de primer ministro. Bueno, evidentemente ha sido un toque importante del régimen, contra el régimen de los hutíes en el Yemen, que fue realizado en la capital, Saná, que tienen tomada, digamos, descabezando a todo prácticamente el gabinete que dirigía la parte esta de los hutíes, pero como pasa con muchas organizaciones terroristas, tú cortas 10, 12 cabezas y siguen creciendo más. Y en este caso, pues una de ellas todavía es un personaje muy importante, mencionado Mohamed Moftah, porque él era realmente, a pesar de que hasta entonces era vicepresidente, creo, era el que estaba a cargo y el que era la voz principal dentro del gobierno de los hutíes. Pero como también los hutíes dispararon otro misil más tarde que fue interceptado por Israel, esto no es un final definitivo para la problemática de los hutíes. Yo creo que ha sido más bien una advertencia al régimen de los hutíes, pero me imagino que habrá nuevos episodios en este relato, y que Israel va a centrarse más también en el tema de los hutíes, que tenía un inconveniente, es que es un país que no tiene límites con Israel, está alejado y digamos, y recabar la información de espionaje para lograr atentados como estos no era
tan sencilla como lo fue en su momento, por ejemplo, atacar a los de Hezbollah en el Líbano, sobre la cual había mucha más información de inteligencia. Seguimos en Israel. Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, se negó a realizar una votación sobre un acuerdo propuesto de alto el fuego de rehenes en una tormentosa reunión de gabinete que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del lunes, diciendo que no estaba sobre la mesa y agregando que el presidente estadounidense Donald Trump lo había presionado para que no aceptara un acuerdo parcial. La decisión del primer ministro de desestimar el tema se produjo a pesar de que los ministros de extrema derecha lo presionaron para que realizara una votación para rechazar oficialmente el acuerdo, mientras que el jefe del personal del ejército y algunos ministros del gabinete presionaron para que se aceptara, según múltiples filtraciones de la reunión a puerta cerrada que se publicaron el lunes por la mañana. La reunión del gabinete de seguridad en Tel Aviv, que duró casi 6 horas, se centró casi por completo en los planes del ejército para tomar el control de la ciudad de Gaza. Según informes, el jefe del Estado Mayor, de quien se dice que se opone al plan de toma de posesión de la ciudad de Gaza, insistió en plantear la cuestión del acuerdo propuesto, aunque no estaba en la agenda. Bueno, tenemos de esta noticia, pues podemos deducir de que la reunión fue realmente tormentosa, tal como señalan, porque hay muchas presiones. En la misma noticia hablan que Netanyahu dijo que Donald Trump lo presionaba para que no aceptara un acuerdo parcial. Y también lo estaban presionando en el mismo sentido los partidos de extrema derecha de Itamar Ben-Gvir y Smotrich. Y por el otro parte tenía algunos ministros del gabinete que presionaran para que sí aceptara un acuerdo parcial, y en ese mismo sentido pues también había cierta oposición del jefe del Estado Mayor, que no es un ministro, pero cuya opinión en tiempos de guerra pues también tiene cierto valor. Así que bueno, pese a todas las presiones y contrapresiones que había, pues el plan de Netanyahu sigue adelante. El plan consiste en entrar a fuego en la ciudad de Gaza y desalojar definitivamente todos los vericuetos y sitios donde puedan estar ocultos los terroristas de Hamás, aunque esto supone una operación que durará meses, que supondrá la muerte no solamente de muchos terroristas y también de algunos civiles que puedan ser utilizados como escudos humanos, sino también de soldados israelíes, porque entrar en una ciudad a recorrerla palmo a palmo y metro a metro, no solamente en la superficie sino debajo de ella, es una labor muy peligrosa que yo creo que nadie ha emprendido hasta ahora a la escala que supone entrar en la ciudad de Gaza. Nos situamos ahora en nuestro país, en España. Una flotilla de decenas de barcos que zarpó el domingo de Barcelona rumbo a Gaza con ayuda y activistas anti-israelíes a bordo, incluida la activista Greta Thunberg, ha regresado al puerto debido al mal tiempo. Realizamos una prueba de mar y luego regresamos a puerto para dejar pasar la tormenta. Esto implicó retrasar nuestra salida para evitar complicaciones con las embarcaciones más pequeñas. Esto ha declarado la misión de la flotilla Global Summit en un comunicado, añadiendo que los vientos habían alcanzado los 56 km/h. Los organizadores no dicen cuándo planean reanudar el viaje. El convoy marítimo que partió de la ciudad de Barcelona estaba formado por unas 20 embarcaciones y delegaciones de 44 países y fue calificado como el mayor intento hasta la fecha para intentar romper el bloqueo a Gaza. No era la primera vez que Thunberg intentaba llegar a aguas de Gaza este año. Israel la deportó en junio después de que el Madlin, el barco en el que viajaba con otras 11 personas, fuera interceptado por las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, yo he revisado los partes meteorológicos porque esto que aquí dicen que tuvieron que volver a puerto me resulta muy extraño, y la verdad es que los que son marineros y no van con barcos a vela, que sí pueden sufrir si hay mucho viento, pero
Ni siquiera ellos con 56 kilómetros hora están condenados a ahogarse, ¿eh? Y con las embarcaciones estas, aunque sean pequeñas, pues evidentemente se iban a sacudir. Y puede ser de que algunas de las grandes personalidades vomitaran por eso. Pero es que me parece la mayor payasada en cuestiones cualificadas como ayuda humanitaria que se puedan realizar, porque todo esto se montó para que zarparan un domingo en el cual evidentemente la mayoría de los medios del mundo occidental pues no tienen noticias que sirvan de contrapeso, porque los gobiernos no emiten comunicados los sábados como para que los notifiquen el domingo. Entonces el domingo iba a aparecer en portada de los medios estos buques que zarpaban de Barcelona a 44 que iban a ir en expedición a salvar a los palestinos pobrecitos y que gracias a ellos se iban a salvar. Bueno, que yo si fuera palestino la verdad que estaría diciendo, pero ¿qué es esto de que con 56 sopla un poquito de viento y se vuelven? Y encima dicen que no saben cuándo planean reanudar el viaje. Vamos a ver, hasta que no haya una calma chicha y tengan todo resuelto. Y entonces, pues esto se va a alargar porque, ¿saben una cosa? En cuanto lleguen a las aguas territoriales de Israel, se acabó la escenificación. Entonces, la única manera de que logren algún punto y atención es que esto se estire como chicle durante una semana, que va a ser más o menos el tiempo, porque tampoco es que zarpan con estos 44 barcos directos a Israel, no, van a un puerto, ahí se suman 2 o 3 más, van a otro puerto, se suman otros más, y lo que no van a hacer es lo que intentaron hace unos meses algunos de llegar por tierra a, por ejemplo, Egipto, porque Egipto los reprimió como no los ha reprimido la policía israelí ni la armada israelí cuando los detiene. Así que bueno, yo lo que no sé es si esta chica, la Thunberg, al ser reincidente en temas de violación de las fronteras, va a salir tan rápidamente como salió la vez anterior, o si va a sufrir una detención mayor que también le servirá para lo que ella quiere, que es aparecer en las noticias. Porque no olvidemos que Greta Thunberg, entre la cumbre del clima hace unos años, no viajó en avión porque estaba en contra de la polución de los aviones y viajó en un barco cruzando el océano Atlántico durante varias semanas. ¿Con qué velocidad de viento? No lo sabemos. No sabemos, pero te aseguro que había más olas que ahora. Y los suecos sí saben lo que es el mar. Pero evidentemente otros miembros de esta tripulación, no sé si Ada Colau ha sentido alguna vez el rugir de las olas o que algún otro inconveniente que pudiera surgir. De todas maneras, recordemos que una cosa es el Mediterráneo, que es un mar cerrado, y otra cosa es el océano, como el Atlántico, el Pacífico y todos aquellos sitios de donde, por ejemplo, se pueden encontrar a veces botes de gente que salen de países que están en situaciones de guerra como refugiados. Exactamente. Así que, bueno, me parece una payasada más, pero que es una payasada que está siendo glorificada en general por los medios de comunicación españoles y occidentales. Pues así terminamos esta información con estas noticias con comentario. Les deseamos buena mar y que sigan escuchando Radio Sefarad. Les esperamos mañana. Hasta mañana.